¿Qué tal? Video tutorial número 12 del curso de Angular 2. Ahora que ya hemos visto las partes más relevantes de TypeScript, es el momento de ver cómo encajar todas estas piezas para construir clases TypeScript. Las clases son los bloques de construcción de este lenguaje de programación y también de las aplicaciones Angular 2. Aunque el nombre class fue una palabra reservada en JavaScript, este lenguaje no tuvo nunca una implementación real para las clases orientadas a objetos tradicionales, como lo hacen otros lenguajes de programación como Java o C++, por ejemplo. Los desarrolladores de JavaScript durante mucho tiempo intentaron imitar este tipo de funcionalidad aprovechando el objeto function como un tipo constructor que podía posteriormente ser instanciado con el operador new. Otras prácticas comunes, como las de extender estos objetos function, se implementaban mediante la aplicación de herencia de prototipos o usando composition. Se tratan en general de apaños que intentaban solucionar el problema de que JavaScript no era un lenguaje orientado a objetos. Ahora contamos con una real funcionalidad class que es flexible y lo bastante poderosa para implementar la funcionalidad que nuestras aplicaciones requieren. Es una de las principales causas de la revolución de ECMAScript 6 y de TypeScript, convertir JavaScript en un verdadero lenguaje de programación orientada a objetos. Este trozo de código nos ilustra sobre cómo puede ser una clase en TypeScript y vamos a hacer ahora una anatomía de la clase, hablando de constructors, propiedades, métodos, getters y setters. Observa que las propiedades miembro de la clase son las que aparecen primero. Luego incluimos un constructor y varios métodos y propiedades accesor. Ninguno de ellos incluye la palabra reservada function. Y observa como todos estos miembros, excepto el constructor, el resto aparecen todos anotados con un tipo. Aquí string, por ejemplo, aquí string o aquí number. Los vemos un poco más en detalle. Este diseño de clase debería de recordarnos a la clase component que usamos en los primeros videotutoriales del curso. Básicamente, esta declaración de clase incluye varios componentes. Vamos a descomponerlos. En primer lugar, nos encontramos con los miembros. Cualquier instancia de la clase coche que creemos va a contar con dos propiedades. Una, la propiedad color, al que le asignamos el tipo de string, y la otra, distancia recorrido, con un tipo número. Y este miembro, distancia recorrido, solo es accesible desde dentro de la clase misma, porque utilizamos la palabra reservada private. Esto significa que si instanciamos esta clase, distancia recorrido, o cualquier otro miembro o método que estén marcados como privados, no serán expuestos públicamente como parte del objeto API creado. El siguiente componente es el constructor. La función constructor es ejecutada en el mismo momento en el que se cree una instancia de la clase. Usualmente aquí vamos a querer inicializar los miembros de la clase con los datos que se proveen en la firma del constructor. Aunque también podemos aprovechar la propia firma constructor para declarar miembros de la clase, como hacemos aquí con la propiedad isHíbrido. Para hacerlo solo tenemos que prefijar ese parámetro del constructor con un modificador de acceso que puede ser private o public. Y lo mismo que vimos en el anterior video tutorial, cuando trabajamos con funciones, podemos definir parámetros REST opcional o default predeterminado, que es el que se muestra aquí en el ejemplo, el argumento color, que se configura como rojo cuando no sea definido explícitamente al crear un objeto al instanciar la clase. Y los terceros componentes de la clase, que son los métodos. Cuando hablamos de métodos, hablamos de un tipo especial de miembro que representa una función y por lo tanto puede devolver o no un valor tipado. Básicamente un método es una función que se convierte en parte del objeto API cuando se instancia. Los métodos pueden ser también privados y en este caso suelen usarse como funciones helper dentro del alcance interno de la clase para lograr las funcionalidades que requieren otros miembros de esa clase. La clase puede contar también con miembros estáticos, del que aquí tenemos un ejemplo.
aparecen marcados como static y están asociados con la clase y no con los objetos que se instancien de esa clase. Esto significa que podemos consumir estos miembros estáticos directamente sin tener que instanciar un objeto primero, como ocurre con el resto. De hecho, estos miembros estáticos no son accesibles desde las instancias de objeto, por tanto no se puede acceder a otros miembros de la clase que utilicen this. Se trata de miembros que se incluyen en la definición de clase y que lo que hacen es proporcionar funcionalidades genéricas que no están relacionadas con cada instancia específica del objeto, sino que es igual para todos. Y el último componente de la clase, que son las propiedades accesorias. En ECMAScript 5 podemos definir setters y getters personalizados de un modo demasiado verboso con el uso de ObjectDefineProperty. Ahora las cosas se han hecho bastante más sencillas para crear estas propiedades accessor, que usualmente van a apuntar a campos privados internos, como en este ejemplo. Lo único que necesitamos es prefijar un método tipado llamado como la propiedad que queremos exponer, bien con set para que sea escribible o con get para hacerlo legible, que es lo que tenemos aquí. Vamos a hacer unas primeras prácticas con la clase copiándola en el playground. Aquí tenemos la clase y su conversión a JavaScript y podemos incluso ver una instancia objeto de esta clase coche en acción. Vamos para ello a añadir un snippet de código justo después de la definición de la clase. Aquí lo tenemos, aquí su conversión a JavaScript. Pulsamos para ejecutar el código y en la consola de herramientas de desarrollo del navegador, dependiendo del que uses, aquí en Chrome, en la consola, observa los resultados del log, que son los mismos que hemos indicado aquí que irían apareciendo con la instanciación de un objeto de la clase coche. Podemos seguir ejecutando todas las pruebas adicionales que queramos. Podemos, por ejemplo, añadir declaraciones ilegales en nuestro código para ver el resultado. Por ejemplo, intentando acceder directamente a la propiedad privada distancia recorrido o incluso aplicar un valor a través del miembro distancia que no tiene un shader. Vamos a colocarlas, la primera intentando acceder directamente a distancia recorrida. Observa cómo inmediatamente aparece subrayado en rojo. O si queremos dar un valor a distancia, que recuerda que tiene un getter para poder leerlo, pero no un setter, por tanto no podemos configurarlo directamente. Aunque como vemos JavaScript permite transpilar este código porque JavaScript no impide estas prácticas, pero no funciona. Lo podemos comprobar si añadimos de nuevo. Aquí en teoría le hemos aplicado a distancia el valor de 100. Sin embargo, si volvemos a llamar en el log a mi coche distancia, veremos como su valor sigue siendo el que le aplicamos aquí. Podemos verlo de nuevo ejecutándolo y observa cómo sigue apareciendo como valor 36 y no el valor 100 que le asignamos. Voy a comentar estas líneas para que quede claro que son erróneas, y donde tendríamos el error es si ejecutáramos el compilador de TypeScript dentro de nuestra aplicación. En este caso sí que lanzaría error y no podíamos seguir trabajando hasta que modificáramos esto. Para comprobarlo he incluido dentro de uno de los proyectos que creamos, en concreto en el video tutorial 4 del curso, el archivo classcoche.ts y le he indicado en index.html que lleve a cabo la construcción de class coche, y al intentar llevar a cabo la transcompilación observa como aquí nos aparece error. La propiedad distancia recorrida es privada y solo accesible dentro de la clase coche, por tanto no nos permite llevar a cabo la transcompilación.